Bienvenidos al Estudio Galatea. Yo, un perro verde. Voy. Hola otra vez, bienvenidos a Yo, un perro verde, nuestro programa, podcast, barra lo que queráis de psicología. Un aplauso. Como siempre, está con nosotros Noelia González, del equipo Psicoorienta, nuestra psicóloga y amiga. Un aplauso para ella, por favor. Y esta vez con nosotros está Laura Fuentes, que es estudiante de filosofía, nos conocimos ahí de hecho, y tiene un canal que se llama Marvelous Panorama, que está muy chulo, hace ahí reflexiones y cosas muy interesantes, la verdad. Uno sobre apegos, que es lo que vamos a hablar hoy. Otro sobre un amuno, ¿no? Si no he entendido mal. Así que pasad por ahí. Dejaremos por aquí un letrerito para que lo hagan. Y nada. Hoy vamos a hablar de los apegos educativos, como acabo de decir y tal. Así que, una vez más, Noé nos explicará, pondrá un poco la base teórica y los demás improvisaremos sobre ello. Así que, por favor. Procedo. Bueno, hoy vamos a hablar, porque vamos a dividir esto en dos bloques, ¿no? Primero vamos a hablar sobre los apegos en la infancia, ¿no? Esos apegos educativos, si lo queremos denominar así, que luego cómo repercuten, que será el segundo capítulo, en la edad adulta y en las relaciones interpersonales. Entonces, bueno, según la teoría de los apegos de Bowlby, ¿vale? Famoso Bowlby, ¿eh? Famosete. El apego es una conexión psicológica duradera, ¿vale? Que si asentamos estos términos en los niños es esa conexión que tienes con tu cuidador, ¿no? Ese comportamiento, esas interacciones, ese cuidado, ¿vale? En la forma que un niño interactúa con su cuidador. Entonces, las claves de los apegos están básicamente entre que cuanto más estable es la confianza que tienes con tu cuidador, pues menos miedos tienes. Entonces, menos miedo tienes a explorar, a conocer el mundo cuando eres pequeñito. A relacionarte también. Efectivamente. ¿Y vosotros qué entendíais antes de esto que yo os he contado por apegos? Bueno, Laura tiene más base, pero... También estamos haciendo un poco de trampas, porque esto lo grabamos hace bastante tiempo. Pero salió mal. Salió regular y hemos decidido hacerlo mejor, ¿no? Salió regulín, sí, la verdad. Pero no por culpa nuestra, porque el programa me gustó, sino por un poco problemas la edición. técnicos. Exactamente. Así que hacemos un poco de trampa en esta pregunta y Laura además, como hemos dicho, tiene un vídeo sobre esto. Sí. Así que que si quieres, doble trampa al cuadrado, realmente, ¿no? si quieres decir que tiene Súper trampa. A ver, yo es que realmente entendía eso, no tengo otro recuerdo, la verdad, que es... Al final es como eso, lo que tú has dicho, cómo te relacionas, con qué seguridad te han dado desde pequeño, cómo has crecido en qué entorno para ver el mundo con unos ojos u otros. Yo antes de hablar de apego, de entender apego, o sea, tenía unos parámetros, unas ideas, ¿no? De saber que el apego se refiere como a una relación entre personas, pero metía mucho el término cariño de medio, ¿no? En plan, porque apego me sonaba a pegarme a alguien, a querer a alguien. Y creo que tiene que ver, ¿no? Tal vez no se resuma solamente a querer, sino que es algo más complejo, pero sin duda alguna el querer a alguien es una de las bases fundamentales para que se conforme el apego. Un apego seguro. Bueno, que sea hablar así. Vamos a hablar ahora de los tipos de apegos. Es que había 4 tipos. ¡Wow! ¿Te acuerdas? Vaya. Muy fuerte. Bravo. Me ha salido sola. Vaya. Dale. Bueno, pues si queréis hablamos un poco de los tipos de Por apegos favor. y luego ya vamos a ir saltando como siempre de tema. cosas. Bueno, pues como esto ya pues tenemos trampa, nos quedó muy bien una cosa que hicimos en el programa anterior y la vamos a repetir. ¿Vale? Entonces, ¿te acuerdas de los nombres de los 4 tipos de apego? A ver, como examen me molesta. Pero creo que sí. Es apego seguro, Ajá. Sí. apego ansioso, Sí. apego desorganizado y apego evitativo. Muy bien. Venga, Sergio, 10 de contratadme. 10. Un aplauso. Por Gracias. favor. Por cierto, lo hemos dicho, tenemos público hoy. Alex y Juanqui están aquí de público, así que un aplauso para el público, por favor. Vale. Sigue. Bueno, pues esos son los 4 tipos de apego, ¿no? Y para explicarlos, creo que lo mejor es que Laura nos vaya contando los ejemplos que nos dijo la otra vez, porque se entienden súper bien para ir poniendo un poco de definición a los términos. Entonces, ¿empezamos si quieres por el apego seguro?
Perfecto, ¿Vale? sí, es más simple de explicar al final. Bueno, pues en un tipo de apego seguro, ¿no? Cuando... Vamos a poner el ejemplo de que va un niño con su figura paterna, ¿vale? Un padre o una madre y el niño se cae. Bueno, pues en esta caída se abren dos frentes. Un frente emocional y un frente más bien no racional. Estas palabras las estoy empleando un poco sin ser técnicas, pero para que nos entendamos. El apego emocional... o sea, lo que va a hacer el padre en un apego seguro es que va a cubrir tanto el apego emocional como la parte racional como la parte emocional. Funcional. Las dos cosas. La O parte sea, funcional, es funcional y emocional, ¿no? funcional Sí, y ¿no? emocional, sí. He dicho racional, pero... Sí, funcional se también. entendía de todas maneras. O sea, Era- funcional, racional, lo que el niño debe hacer cuando se levante, que es caminar, seguir caminando. Entonces le va a decir, oye, tienes que seguir caminando, y aparte si está llorando, le va a cubrir esa emoción de, oye, te duele, entiendo que te duela, y te voy a ayudar, te voy a acompañar con esta emoción. Ni te la voy a quitar, ni la voy a vetar, sino que la voy a entender y comprender, y te voy a acompañar en el camino. Y eso es el apego seguro. O sea, el apego seguro al final cumple esas dos funciones, ¿no? Exacto. Es decir, te soluciona lo que tú has dicho, la parte funcional de levántate y anda, y aparte pues te ayuda emocionalmente a expresar esos sentimientos o a gestionarlo de alguna manera. ¿Puede ser? Básicamente, sí. Maravilloso. Perfecto. Yo lo veo más fácil de entender el de todo porque al final Súper. tiene poco trasfondo, es simplemente una persona que cumple con las dos funciones, listo, adelante. Claro. Efectivamente. Entonces, si ahora nos pasamos del apego seguro, ¿no? Que es lo idílico del modelo educacional, pasamos a otro tipo de apego que está también muy extendido, que es el apego ansioso. ¿Vale? ¿Qué pasa con el apego ansioso? Ansioso ambivalente, ¿no? Ambivalente, Sí. ansioso. Es que ambivalente, o sea, es que el nombre dice mucho. En el apego ansioso ambivalente, si el niño se ha caído, lo que sucede es que el padre a veces va a cubrir las dos necesidades, le va a levantar, le va a decir que siga caminando y le va a acompañar en la emoción, pero otras veces solo va a cubrir una de las partes, o otras veces ni siquiera va a cubrir ninguna de las partes. Va a recibir una respuesta ambivalente por parte del padre. Ya. Una vez va a recibir una respuesta segura, y otras veces una respuesta que no va acorde con esa seguridad, sino que es algo que es impredecible, por eso se llama ambivalente. Y ansioso porque ya lo veremos en el siguiente capítulo, pero suele desembocar en adultos con una base ansiógena muy fuerte. Sí, al final cuando tú tienes una figura, un referente, puedes decirlo, que es tu padre o tu madre, y una vez recibes una cosa y unas otras, al final estás siempre a la espera de que recibí, entonces te vuelves ansioso por eso, porque Claro. siempre estás esperando la aceptación o cómo va a reaccionar esta persona para tú comportarte según cómo te dé. Entonces, al final te comportas de esa manera, ser ansioso. Básicamente, es- vives en una incertidumbre constante de no Exactamente. saber qué esperar del otro. O sea, porque estás acostumbrada a que mediante una misma acción de un día me he caído, mi padre me ha tratado bien, me ha levantado, pero otro día se ha enfadado conmigo, ¿qué puedo esperar? Porque en la misma acción nunca sé qué me van a dar mediante esa acción. O sea, no sé si me estoy Te explicando. está explicado Sí, sí, perfectamente. perfectamente. Y además, creo que además, quiero recordar, porque fue hace mucho cuando grabamos esto, que esto también tiene que ver mucho hoy en día con el tiempo que tenemos. Porque una persona que está librada de tiempo, de estresores, como bien nos explicará Juan Guillén la semana siguiente, si tú estás estresado y tal, al final responde de una manera distinta Claro. a un día que estás liberado, fuera de estrés, tienes tiempo libre, al final tienes tiempo para dedicarle a tu hijo o a tu hija o lo que sea, o a tu alumno, por ejemplo, o alumna, y un día que no tienes tiempo para nada, al final te levantas y te vas corriendo en vez de hacerle caso a su emoción, Claro. ¿no? Entonces, al final, no siempre es nuestro querer, sino que depende de muchos factores. Es muy complicado Es muy generar un complicado apego seguro porque exactamente, mantenerlo. mantenerlo varía mucho del ambiente. Y luego diré lo del ejemplo de la parrilla. Luego- Perfecto. Es un recordatorio. Es un recordatorio. Como ya tenemos el programa de ansiedad, ¿no? Al final lo que decía Laura, la incertidumbre. Estos son niños que nunca saben qué van a recibir. O sea, me caigo y a ver qué pasa, a ver qué recibo hoy, ¿no? Está muy extendido por lo que comenta Sergio de que ya no tenemos tiempo para... Tenemos un montón de factores en la cabeza en muchos puntos, pero tenemos que pararnos a pensar que para los niños, que un día llore el bebé y un día le demando mucho y al otro día déjale que es que está llorando para llamar la atención, al final está generando ya en un bebé un sentimiento de disonancia continuo, ¿no? De, joder, si lloro porque necesito, o sea, cuando un bebé llora es porque tiene una necesidad, es su única manera de expresarlo. No puedes estar un día estando muy encima de él y al día siguiente... tal.
También influye mucho los estilos de crianza, ¿no? Que en el otro programa lo mencionamos, de cómo te cría tu padre, cómo te cría tu madre, o si tienes dos madres, pues cómo te cría cada una, dos padres, ¿vale? O sea, en función del rol de cada cuidador. Hay algunos que tenderán a ser una figura pues con unas conductas mucho más establecidas de cada vez que le pasa esto a mi hijo voy a actuar de esta manera, y el otro a lo mejor es más ambivalente. Sí. Entonces, claro, eso también genera los patrones de crianza, un poco esa descoordinación en los niños. Sí, es que yo creo que es pedir un poco de responsabilidad, ¿no? Cuando decides tener un hijo, que sea de manera consciente, y una vez que vas a tenerlo, pues estudiar y saber cómo vas a tratar según qué casos, ¿no? Entonces, conozco un caso de unas personas que decidieron tener hijos y antes de tenerlos estudiaron un montón, entre los dos acordaron cómo se iban a comportar, en qué situación. Al final los niños reciben siempre de un estímulo la misma respuesta, entonces saben por dónde seguir, cómo comportarse, y es lo idóneo. Que se puede achacar al tiempo, al estrés y a muchos factores, evidentemente, pero hay que ser responsable porque afecta realmente al niño o a la niña que está sufriendo eso. Es que voy a decir una cosa, y una cosa es explicar una conducta, el porqué de una conducta, y otra cosa es excusarla. Aquí no estamos excusando la conducta de los padres, estamos explicándola. Totalmente de acuerdo. Y si somos conscientes de esta explicación, se abre el perdón, ¿no? El perdón por parte de los padres. O sea, eso es muy importante también, yo creo que en una crianza, pedir perdón, los padres de perdón por haberte hecho esto, que se den cuenta, ¿no? No sé. Luego tenemos otro súper tipo de apego, que es el evitativo. Vaya, ¿quién será eso? Vaya. Misterios y más en Estudio Galatea. Pues nada, Laura, explícanos. Bueno, pues el estilo evitativo es que en el ejemplo del niño que se cae, el padre no cubre ni la parte emocional. Bueno, perdón, no cubre la parte emocional, pero sí cubre la parte funcional. Le levanta y le dice, tienes que caminar. Y está ausente en cuanto a las emociones, no le hacen caso. E incluso las beta las dicen, no, es que no tienes que sentirte así, o sea, ¿para qué lloras? No vas a arreglar nada llorando. Sigue adelante y ya está. Y crea pues un tipo de personas, pues eso, que son a lo mejor muy de sigo y tiro para adelante, pero luego en la realidad de lo que te encuentras es una persona con muchas emociones que le están entumeciendo por dentro, a punto de explotar, y que en cualquier momento van a explotar. Pero eso ya lo veremos en el siguiente capítulo. Sí, luego si quieres abrimos sobre esto, porque hablaremos sobre lo que somos cada uno, ¿no? Creo. Y también luego quiero que me expliques la palabra tan chula que me has dicho, Laura, hace un rato, que no me acuerdo, que yo creía que era anedonia, pero no era. Alexitimia. Vale, luego hablamos de esto. Sí, Me encantan los autorrecordatorios de hoy. Vale, y el último, ¿te acuerdas cuál era? ¿Cuál falta? El desorganizado, ¿no? El desorganizado. Muy bien. Es que estoy muy a tope. ¿Estás? El desorganizado es uno de los apegos más heavies, por así decirlo, porque es un perfil muy de maltrato, ¿no? De demasiada dejadez por parte de los progenitores. Pero bueno, voy a volver a explicar, Laura, con el ejemplo y se va a entender. Bueno, pues a ver cómo lo explico. En el apego desorganizado, digamos que hay una negligencia por parte de los padres. Entonces el niño se cae y ni le recogen ni le dan palabras de apoyo, o al menos el niño es lo que recibe. Aquí también una pequeña incisión que hay que hacer es que muchas veces no es tanto lo que hagan los padres, que también, sino lo que el niño recibe. Como en otros programas hemos dicho, los problemas para cada uno son diferentes en cada persona, varían la importancia que les damos, pues cada persona percibe la realidad de una manera diferente, y eso hace que cuando, por ejemplo, el niño se ha caído, la ayuda que percibe la va a percibir de una manera u otra. Sí. Entonces, en este caso, muchas veces se da esa sensación de negligencia por parte de los padres. Es algo que veo yo mucho en la actualidad, al menos en mi generación, de padres que no es que hayan sido ausentes ni tampoco maltratadores, pero sí que han sido cierta negligencia. Se entiende, ¿eh? Negligencia percibida por parte de... Yo tengo una pregunta para ti. Dime. Cuando ocurre esto, ¿no? Este tipo de apego, ¿no? Que al final el niño se siente un poco desamparado, ¿no? Como se siente un poco solo, por así decirlo, ¿no? Totalmente. Niño o niña. Si el ambivalente provocaba personas ansiosas, ¿qué provoca este tipo de apego? Provoca personas
Yo creo, o sea, esto no estoy segura del todo, pero supongo que, deduciéndolo un poco, personas ansiosas también, Sí. con cuadros depresivos y con un alto índice de tener ciertos trastornos de la personalidad. Mucha relación amor-odio, ¿no? Mucha relación Todo el amor-odio. rato, Personas todo el rato. muy, Baja autoestima. muy impredecibles y baja autoestima probablemente. A lo mejor egos altos con baja autoestima, que Ya, es la combinación totalmente. más explosiva que puedes Es tener. cuando, esto lo volveremos a decir, pero en el programa siguiente lo diremos, pero cuando tú al final crees que no tienes el control sobre algo, crees que te van a abandonar, tienes la certeza de que no te van a tratar bien porque es lo que has recibido de pequeño, ¿cómo tratas todo eso? Haciendo mucho control sobre algo. Entonces, Claro. muestras mucho ego en una autoestima vacía porque quieres... todo eso que no tienes, quieres abarcarlo de otras cosas. Y es puro control, o ya veremos en el siguiente, pero sí, se entiende. O sea, el desorganizado es en términos de porcentajes, es el que menos se suele dar o se espera darse por esto, porque son padres muy negligentes, unos perfiles muy determinados de crianza. Entonces, lo ideal sería movernos en el apego seguro. ¿Cuántos de nosotros nos consideramos apegos seguros? Aquí venimos. Aquí venimos a hablar de este temazo, porque es muy difícil haberte criado con un apego súper seguro. O sea, porque al final necesitas una implicación, porque tienes dos progenitores o un progenitor que no va a estar siempre del mismo modo o en el mismo momento. Son muchas cosas. Sí, sí, O sea, se entiende. Claro. lo idílico, apegos seguros. ¿Que no conseguimos el apego seguro en la infancia? Se puede trabajar, ¿no? Eso lo como decíamos en el programa de terapia, hay que trabajar las cositas. Sí, sí. Entonces, esto que estamos hablando ahora, todo no es drama de, bueno, es que me han criado en este perfil tenido este perfil de apego de pequeño y ya me tengo que quedar establecido en él, Exactamente. ¿vale? Claro. Lo que Lo estamos decía asentando para luego dar la explicación de lo siguiente que viene. Lo que le decía Laura antes, que esto, como valía para los padres, también vale para las personas que se definen algún tipo de apego, no vale como excusa. No es yo tengo este tipo de apego, entonces me voy a comportar así. Bueno, Totalmente. hay que trabajar para conseguir darte seguridad y conseguir otras cosas que no has tenido hasta este momento porque estás reconocido en otro tipo de apego. Vale, no te excusa para hacer según qué cosas. La frase que nos encanta, es que yo soy así. Es que yo soy así. Siempre es hay que soy colarla en todos Capricornio. los programas. Yo soy Capricornio. Soy Capricornio. Exactamente. Mucha gente es así, con el horóscopo. Hombre, al final algo que dices tú de los estilos de apego es que al final hay que incidir en que no tenemos un solo estilo de apego condensado y ya está, sino que tenemos todos desarrollados hasta cierto punto. Sí. Es como una parrilla, ¿no? Una parrilla con cuadritos y cada cuadrito supone una acción y cada acción se va llenando con un apego seguro, inseguro, desorganizado, ambivalente o lo que sea, se va llenando y va conformando una persona. Entonces, apego seguro completo no creo que lo tenga nadie, pero tampoco apego desorganizado, sino que son diferentes parámetros que las personas somos muy complejas, no nos podemos reducir a un solo apego. Sí, totalmente. Es igual como pasa muchas veces con los trastornos. Yo no soy un trastorno, yo tengo un trastorno, pero eso no me define a mí, es una cosa, una parte de mí. Yo soy mucho más que mi trastorno y demás, pero bueno, ese es otro tema. Genial. O sea, no hay que visualizar lo de los apegos como una campana de cuadrícula. Gauss, ¿sabes? O sea, no estamos aquí o estamos en los polos, no. Como 4 cuadrantes en los que nos vamos moviendo y en algunos momentos estamos más pegados hacia un tipo y en otros hacia otro. Bueno, entonces yo os pregunto, ¿qué tipo de apego consideráis que habéis tenido en vuestra infancia? ¿Quieres ¿Habéis empezar tú? desarrollado? ¿Empiezo yo? Sí, sí, sí. Vale. Esto lo hablamos la otra vez y creo que con Antonio también salió el tema cuando hablamos de la creatividad y demás, porque al final es educación. Que yo, por ejemplo, soy un perfil claramente evitativo. O sea, yo, a ver, realmente es lo que ha dicho Laura, que no somos solo una cosa. Entonces yo tengo mucho apego seguro, mucho apego evitativo. Tengo, yo creo que un 50-50, la verdad. ¿Por qué es esto? Por lo que ha dicho Noé, de que la figura paternal hay dos personas, bueno, o si hay una, pero en mi caso había dos. Vale, entonces se ha comportado de distinta manera. Esto sé que mi padre me ve, hola. Pero es bastante habitual, no hoy en día por suerte, pero antiguamente el rol del hombre estaba muy mal entendido. Entonces, si una persona tenía emociones, estaba mal visto. Entonces, se evitaba mucho que el hombre tuviese emociones de ningún tipo. Lo típico que has dicho tú de, se cae un niño, llora, levántate, te levanto, pero no llores Que no sirve para nada. Exactamente. Entonces, es un poco mi rol. No, esto para nada, mi padre es muy exagerado en esto, la verdad, cosa que agradezco. Pero sí es verdad que yo he hecho muy mala gestión de mis emociones por eso.
Entonces, entre eso y que tuve una adolescencia realmente de mierda, por mi culpa, vamos, entonces, al final, acogí eso como una parte de mí, cada vez lo tienes menos, cada vez eres más evitativo, tienes menos emociones, sabes gestionarlo menos, se te está sumando relaciones de todo tipo, al final no sabes comunicarte de qué manera. Mi padre, por ejemplo, es una persona súper extrovertida, pero le cuesta mucho más hablar de emociones, ¿vale? Mi madre, no sé si habla tanto de emociones, pero sí es mucho más abierta a todo lo que puedo decir. Entonces siempre me va a escuchar de una manera más abierta, me entienda más o menos. No sé si me explico. Y nada, por eso lo que he dicho antes de la palabra tan chula que hemos aprendido, me voy a preguntar, ¿cómo es? Alexitimia. Alexitimia, que es que al final yo he estado tanto tiempo en mi vida sin hacer caso a mis emociones, intentando apartarlas y demás, intentando que no salgan a flote, que al final tú dejas de sentir, ¿sabes? Como persona tú, o sea, ya está, te pasa hasta físicamente. Yo por suerte no he tenido un grado muy fuerte de esto, pero sí que hay emociones que yo entiendo que me tienen que a lo mejor crear algún tipo de sensación, estoy apartado tanto de ellas que no llego a ese tipo de emoción. Cosa que por suerte desde hace 3-4 años voy mejorando y cada vez soy más cinturón del apego seguro. voy mejorando, ¿sabes? Pero pues, a mí me ha costado mucho y sobre todo reconocerlo. Yo es que no estaba en cámara de esto, pero yo creía que era anedonia la palabra. Pero al parecer la anedonia es la falta de interés, ¿no? Por las emociones, más o menos. Y yo escribí sobre esto. Yo cuando me di cuenta de que me pasaba esto, escribí. El título era anedonia. Estaba mal el título, pero bueno. Entonces hice un esfuerzo por ser algo distinto. Bueno, yo creo que por suerte las figuras paternas, sobre todo el hombre, va cambiando el concepto de él en quién más y en quién menos, también hay que decirlo, pero por suerte las emociones forman parte ya de nuestra vida, más o menos diaria. Sí. Esto da para un programa, lo de hablar de las emociones en los hombres. Totalmente. Sí. Es que es lo bueno de este programa, que lo hacemos tan cortito, bueno, que son media hora ya, pero bueno, que abrimos tantas cositas que al final no podemos hablar de todas, pero bueno. Claro. Sí, pero ha habido un cambio. Ha habido un cambio muy generacional. grande, muy Entonces, grande. bueno, antes el perfil de nuestros padres no es el mismo que el que tiene, por ejemplo, mi hermano con sus hijos, ni el que tendrá mi sobrino con los suyos, ¿sabes? Todos cambian. Sí, sí. Si quieres, Laura, contarnos. Cuéntanos, Laura. Bueno, pues yo en el último programa lo dije también y es un poco trampa porque a mí me lo dijo mi terapeuta, entonces me fío de ella, que yo tengo un estilo de apego desorganizado. Pero que hacer un inciso, yo no tengo malos padres, no he sufrido maltrato, no quiero esas cosas, no quiero que se piense eso. Pero sí es cierto que a lo mejor ha habido ciertas acciones, ciertos momentos en los que ha habido una negligencia por su parte, pero no tanto porque ellos hayan actuado de esa manera, sino por mí, porque yo era una niña un poco especialita. Un poquito... ¿Por qué? Porque... No sé si quieres abrirte tanto, pero... No, yo me abro, no hay problema. Porque siempre he tenido un sentimiento de soledad crónico, siempre, y nunca nadie me lo ha llenado. Nunca. Ya. Y claro, como que tengo que depender mucho de mí misma, y no es que estuviera sola, o sea, yo tuve la adolescencia como la tuya, una mierda. Sí. Pero la infancia fue una infancia bastante rica y bastante bonita, ¿sabes? Con mis amigos y mis padres, pero sin embargo yo me sentía sola porque tengo como suena un poco pedante, ¿vale? Pero tengo un tipo de vacío intelectual de sentir que necesito leer más, aprender más, conocer más y esas cosas para poder entenderme mejor a mí y lo que me rodea. Y eso es lo que realmente a mí me llena y me hace sentirme acompañada. Pero, Isa, no voy a jugar para nada a tu terapeuta, ni sé las condiciones de nada. Pero eso también responde un poco al perfil ansioso, ¿no? Totalmente. O sea, la necesidad de aceptación, por así decirlo, de quieres dar más porque no sabes qué esperar de otra persona, entonces intentas... nunca ves que esté satisfecha la otra parte, entonces siempre intentas dar más y necesitas nunca más. no ha habido una cosa de que yo quisiera satisfacer al otro. No. Yo quería sentirme cómoda conmigo misma. Me daba igual el otro realmente. Ya. Demasiado igual tal vez, Sí. incluso. Es muy desapegada de ahí. O sea, al final hay que entender que en el desorganizado se junta el ansioso con el evitativo. Un poco esos dos apegos se juntan un poco. Entonces creas una persona que puede evitar mucho, pero a la vez tener mucho miedo al abandono, ¿no? Que eso es otra cosa que no hemos mencionado, pero ocurre mucho. Es un miedo muy fuerte al abandono. Pero lo típico, ¿no? Que sucede mucho en este perfil de personas. A mí no me suele pasar tanto, pero sí que he visto a gente que le pasa de... Quiero mucho a una persona y como la quiero tanto, tengo tanto miedo de que me abandone que me voy yo antes de que me abandone esa persona.
Eso sucede muchas veces, que antes de que me abandones tú, me voy yo, porque sé que me va a doler mucho. Y ahí se ve lo evitativo por evitar la emoción, pero lo ansioso por el miedo al daño que te pueda hacer. Sí, pero esto va mucho desorganizado porque es una fase de control. Totalmente. O sea, Pues al final tú no controlas a la otra persona como pasa en algún tipo de relaciones interpersonales, pero sí controlas la situación a tu manera. Entonces yo le pongo fin, yo soy quien hace esto. Entonces todo el rato tú quieres controlar la situación de esa manera. Claro. No sé si lo ves. Sí. Un control total de quiero que las cosas sean así para no sentirme tan sola. Yeah. Pero una soledad de eso que y aún hoy en día no sé de dónde viene, porque no puedo decir que mis padres... O sea, puedo decir que me ha costado sentirme entendida por ellos, pero creo que si hubiera sido otra persona no hubiera sucedido, ¿sabes? Que suena un poco cruel a lo mejor para mí, en plan una cosa cruel para mí misma, pero sí es cierto que pienso que no es que yo tenga la culpa, porque yo no he decidido nacer así y creo que tengo muchas cosas buenas, pero también tengo mi punto de exquisitez en cuanto a cómo ser y a cómo comportarme. Mucha exigencia, ¿no? Sí. ¿Mejoras? ¿Te ves? Mejoro. ¿Sí? Mejoro. Maravilloso. Pues Noé, es tu turno. Es mi turno. Sí. Bueno, aquí llega la pedantería. ¿Qué será Noé? ¿Qué será Noé? Pues Noé se considera un poquito apego seguro. Vaya. Vaya, sorpresa. Spoiler. ¿Cómo puede ser eso? Estoy ahí en el cuadrante, ¿no? Un poco tendente a lo ansiógeno. Pero claro, yo es que ya lo vimos en el programa de la ansiedad. Quien tiene ansiedad ya no sabe de dónde le viene, de dónde le va. Pero yo sí que considero que mis padres han estado ahí siempre y bueno, al final yo he estado mucho más tiempo con mi madre, entonces mi madre sí que era la de te levantas, pero vamos a ver qué ocurre. Y lo sigue haciendo a día de hoy. O sea, te da tu tirón de orejas, ¿no? Pero se tumba a tu lado en la cama para ver qué pasa. Entonces, cuando tú naces en ese contexto, creces en ese contexto, pues obviamente tienes una visión de cómo quieres las cosas con respecto, luego en la edad adulta, la persona que te acompaña, el contexto que te rodea, ¿no? Que es lo que vamos a ver en el siguiente capítulo. Genial. Capítulo. ¿Lo cerramos? Lo cerramos. O sea, de verdad que sentimos mucho tener que cerrarla porque es que da para mucho más. Sí. Y vamos como que se nos va el tiempo. No queremos cerrar, pero tenemos que cerrar. Tenemos un apego desorganizado con las cámaras. ¿Sabes? Entonces, nada, pues agradecer a Laura que venga, que Gracias. ha sido una maravilla. Y solo decir una cosa más para cerrar, que en el confort de la casa uno está muy cómodo, pero siempre para poder mejorar hay que salir de ella para poder llegar a cambiar ciertas cosas nuestras. No te quedes en la comodidad de tu conducta, mejórala. Perfecto. Así que ya sabéis, hasta la siguiente semana Laura volverá para hablar de las relaciones interpersonales, que tiene que ver mucho con los apegos, como hemos dicho. Así que adiós. Chao.